Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dual Lock. Y sí, ya nos pasamos ayer a la medalla. Lo siento, ayer iba a ser combate con Dani, pero al final no lo pudimos grabar. Ya lo tendréis. Y como veis, estamos con los Pokémon igual. Lo que hice fuera de cámaras fue curar, que creo que no curé. ¿Y qué más? Ah, ir a ver si podíamos resucitar los fósiles y no pudimos. Encontré objetos, pero con lo coñazo que era. ¿No sabéis lo coñazo que era? Bajar hasta... dar toda la vuelta hasta aquí y luego ir hasta aquí. Porque por aquí no se podía ir. Porque necesitamos aún la bici y para eso tenemos que pasar el evento del equipo Galaxia. Sí, bueno, vamos a pasar el evento. Supongo que, o sea, los Pokémon de Fósil, si quiero cortar, nos los dan a nivel 25. Entonces, supongo que pasar la tercera medalla ya sí nos dejarán. Porque, a ver, hubiera sido muy cheto que para el segundo gimnasio nos dieran la medalla. Llevo 3 días sin grabar y no sé la verdad si combatimos contra alguien. Vale, si contra estos dos combatimos. Vamos a subir. Buizel tiene que evolucionar hoy. Contra este luchamos. Vale, y aquí no había nada. Y ahí, sí, vale, ahí había un pasillo. Buizel tiene que evolucionar hoy, para que lo veáis. El combate contra Dani será los Pokémon. Aún no lo hemos jugado, será los Pokémon del capítulo 10. Así que bueno, sí, vamos a luchar. Ah, no quiere luchar. El equipo Galaxy trabaja muy duro para encontrar nuevas fuentes de energía para el futuro. Sé que esta no es la serie más apoyada del canal, ni mucho menos. Pero oye, me gusta subirlo, me gusta grabarlo, me gusta editarlo y voy a seguir haciéndolo. Vale, este sí quiere luchar. Lucha más que nada para que evolucione Buizel. El siguiente líder del gimnasio creo que está a nivel 28. Espera un momento, voy a mirarlo. Notas, lo tengo aquí en el móvil. Salamence. Vamos bien. ¿Y qué tengo yo contra Salamence? Bueno, ahora nos preocupamos. Esto no. ¿Dónde está? Niveles, Pokémon Platino. Nivel 26, pues podemos estar a nivel 29. No me acuerdo ya ni cuántas vidas tenemos. Creo que tenemos 11. Bueno, espero que os gustaría el detalle este de... No sé si alguno tiene algo súper eficaz. A ver, Shiftry no puedo. Cañón, bomba huevo. Pues voy a sacar a Vir, que es volador. Bicho volador, espero que no me haga nada tipo volador. Carga dragón. 53, vale, vamos a hacerle al ataque. 17 de vida. Lo pasamos rápido y no le quita nada. Vale. Vamos a sacar a Hunter, que tiene buena defensa y lo que nos está haciendo es ataques físicos. Me están poniendo... Vale, falla, perfecto. Golpe cabeza. ¿Dónde me quita? Vale, vale. Vale, hidrocañón y para tu casa. Distorsión, cuidado, Este es ataque de Palkia, creo. Tiene que aguantarlo, tiene que aguantarlo. Huntail, Huntail, Huntail. Uf. Oh, madre de Dios, vaya combate nada más empezar, tío. Un puto Salamence. Lo mata, ¿no? Sí, vale. Uf. Madre que me parió, tío. Vir justita de vida. Culebrilla justita de vida. Uf. Uf, Lo he pasado mal, la verdad. Uf, voy a ir a curar, lo siento mucho, pero voy rápido a curar. Vamos a pasar un poquillo rápido. Yo tengo mejor un ordenador mejor. Intentaré mejor los vídeos, es que si no se me va a acabar muriendo. Es un portátil y... Estoy pensando a pillarme un pez a piezas. Pero bueno, para eso aún queda. Vamos a curar, lo siento mucho, pero me doy prisa. Ay, los que me sigáis en FIFA, que sepáis que para el sábado... O tal vez... No, para mañana no creo que esté. Para el sábado o domingo tendréis el vídeo de los iconos. Y para mañana tendréis pack opening, así que si os gusta FIFA y Ultimate Team, suscribiros para el canal. Hola, vale, si nos cura esta mierda. ¿Qué sería del Pokémon sin los centros Pokémon, la verdad? Espero que se esté grabando todo bien. ¿Cuánto llevamos ya? 4 minutos, vale, se está grabando bien. Vale, perfecto. Vale. Vale, eso está bien. ¿Cuánto le queda a Buizel para subir? Creo que poco. Poquísimo, ya 133, vale. Me ha cagado bastante el... Claro, el tipo bicho es poco eficaz contra el volador. Qué cagada, pero bueno. Hemos salido vivos, Culebrilla ha aguantado la distorsión. Que menos mal que no empezó a hacer distorsiones desde el principio, porque si no, estaríamos jodidísimos.
Y encima ha sido un entrenador voluntario, que tampoco es que fuera necesario ese entrenador. Sí, bueno. Vamos a ir por esta escalera. Bueno, los fósiles me molaría. Y sobre todo que este random es lo que quiero, tío. Vamos por aquí. Vamos a subir por esta. Por la que hemos peleado. Vale. A ver qué pasa por aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vale, esta es la trampa. Así que lo hemos hecho bien, estamos aquí. Repetimos. Bueno, no quiere pelear. Así que... estos objetos me interesan. Voy a ir a por ellos. Este no quería pelear, no sé por qué. No le voy a hablar porque seguramente quiera pelear. ¿Y este? Vale, este sí quiere pelear. Todos los efectos... Los objetos iba a decir que son claves, pero como están randoms... Pero bueno. Todo por el nuevo orden mundial al que nos llevará nuestro líder. Pues oye, vamos a ver. Sí. De verdad. De momento me veo confiante en la serie, pero ya habéis visto, tío. Me ha metido el... Poli. ¿Quién meto yo aquí? Porque Sifty es tipo siniestro. Isabel. Vamos a meter a rojo, a ver si no me hace un ataque tipo lucha. Especial X. Brazo pincho y que le mate. No le mata, no le mata. ¡Retrocede, vamos! Uf. El puto científico, tío. No le iba a liar, no le iba a liar el hijo de puta. Aunque Poliwrath no va mucho por ataque especial, pero bueno. Le hemos hecho retroceder, que está bastante bien. Flota va a evolucionar. Vamos, juraría que es a nivel 25, ¿no? Luego también va a subir de nivel. Creo que falta bastante para el gimnasio. Creo que es el de Ciudad Corazón, no estoy muy seguro. ¡Ah! ¿Qué nivel? Pues evoluciona al 26. Pero vamos a seguir. Vamos a coger estos objetos. Mira, ahí está la líder. Tabla llama. Bueno, este para nuestro ponita. Es que lo que pone detrás no lo entiendo, pero son el objeto este que potencia los movimientos, ¿no? De tipo fuego. Tabla llama. Tenemos ahí el fósil garra y el fósil domo. Vale, sí. Se lo damos a nuestro fueguín. Amigo. Es bastante bueno. Ya cuando evoluciona, es al nivel 33 aún queda el electrizador. Ojo, Pues eso está... Bueno, creo que es evolucionando. No sé. Con el electrizador, no sé si se evoluciona a Electabuzz evolucionándole o subiendo de nivel. Espero que sea subiendo de nivel. Porque si no, intercambiándolo, no sé cómo hacerlo, así que bueno. Vamos a ver ahora. Y vamos a ver el evento. Bueno, primero vamos a ver el objeto, a ver si luego no nos va a dejar ir. Vaya Tania, no sé qué hace, pero bueno. Vallas en el suelo me parece un poco ya esto que exagera. Vamos a ver el evento. ¿Qué quiere ese equipo Galaxia? ¿Por qué se ha llevado nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Ah, que quiere hablar con esta. ¿Querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto. ¿Pretendes liberar a los Pokémon? Pues vale. Yo, Ceres, me encargaré de ti. Ojo, combate. Estoy muy confiado con Buizel de primera, Con flota. Comandante Ceres. Oh, Master, vale. Bueno, vale o no. Agua, roca, vamos a sacar otra vez a rojo. Al final le han tocado con la tontería. Vale. Va a subir más rocas. No debería ser, no es muy eficaz. Debería, aunque no tiene mucha defensa. Vale, sí. Pero les quita la velocidad, vale. Aún así somos más rápidos que ellos. Sí, lo bueno que tiene es que tiene muy buena velocidad. Y le mata un golpe, es un por 4. Es agua roca, este Omanstar, así bueno. 947, flota. A ver. La flota aún la de... esperar. Mira, como es un Goldini y un Seaking, la evolución vamos a la flota para que se lleve también experiencia. Vamos a pasarlo rápido este. No, nada. Y sacamos otra vez a Sifty. ¿Qué ha hecho? Agachó la cabeza y... Brazo pincho. Y para tu casa, ¿no? Uy, un PS. Y empiezan los Pokémon a quedarse... Cabezazo, me ha cagado un poquillo, la verdad. Como ha hecho el movimiento este antes de agachar la cabeza, digo lo mismo. Pero bueno. Te dando sin gafos y ojo, la verdad que se me hace curioso. Ay. Flota sube 273, vale, que vayan subiendo.
Luego le velaré a nuestro amigo Hariyama, que es un Pokémon que me encanta, aunque no tenga muy buenas estadísticas, la verdad. Vaya, nos lo has puesto difícil, ¿eh? Pero no importa, hemos terminado las investigaciones sobre la estatua. Y Venus ya ha canalizado la energía del Valle Eólico. Así que aquí no nos retiene nada. Por si no sabías, nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon. Con el poder de los Pokémon míticos podría reinar en Sinnoh. Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos. Los Pokémon míticos creo que son los Pokémon de evento, o algo así leí. Es que para mí son todos legendarios o Pokémon de evento. De evento son Mew, Hirachi y todos estos, que no se consiguen en el juego normal. Ya la última vez que te lo advertimos. Y desaparece. He recuperado mi Clefairy y todo gracias a ti. ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio y que por eso debía dárselo, aunque no sé de dónde sacaron esa idea de eso. Desde luego están en otra órbita, menos mal que ya se han ido. Muchísimas gracias por todo. Ahora no podré hacértelo como es debido, pero pásate luego por mi tienda. Hombre, vamos a por la querida bici. Y a Sentry aún no lo voy a curar, así que bueno. Tampoco está aquí muy jodido. Vale, podía haber cogido los objetos antes, pero bueno. ¿Qué minuto es? Disculpa si voy mirando el minuto, es que... Como no puedo ver... O sea, lo tengo en otra pantalla. Una tengo el juego y en otro tengo el OBS, que es con el programa con el que grabo. Ay. Hoy habrá un primer Pokémon de ruta, no sé si... La ruta, en la senda de las bicis creo que sí que hay rutas para capturar. Vamos a primero... Bueno, sí, vamos a curar, por el que dirán. Y por cierto, estoy mejorando bastante en el Fortnite, así que lo mismo también tendréis vídeos de Fortnite en el canal. Sí, bueno. Y muchas gracias por el apoyo, que hemos crecido bastantes suscriptores, la verdad, estos días. Con el vídeo de los SBCs de todos. Está bastante bien. Ay. Gracias por esperar, tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Vuelve cuando quieras, vale, pues volvemos cuando queramos. Vamos a por la bici. Y ahora miramos el mapa para ver si podemos capturar en algún sitio nuevo. Para la derecha ya capturamos, así que creo que no es para el Monte Corona para donde tenemos que ir. Ojo, Cintia, ¿eh? A ver qué nos quiere decir ahora. Anda, estás aquí. Te andaba buscando, tengo una cosa bonita. Querría darte este huevo Pokémon. ¿Lo quieres? Sí. Vaya, ya tienes 6 Pokémon en tu equipo, así que no tienes espacio para el huevo. Tendrás que guardar un Pokémon en una caja del PC del centro Pokémon. Te daré el huevo una vez que he hecho un hueco. ¿Y qué Pokémon dejo? Es que lo suyo sería dejar a Flota, pero... A ver... Buen ataque especial, buen ataque, buena velocidad. No, Flota no va a ser. Virt tampoco va a ser. Rojo tiene buenas estadísticas en lo tonto. Hariyama, Bonita. Según el tipo planta, tengo a Vespiquen. Entonces, Fueguín. El tipo metal tengo a... Tipo acero, perdón, tengo a Hariyama. Voy a dejar a Fueguín, con todo el dolor de mi corazón. Me jode porque he tardado hasta nivel 11 para tener que tomar una decisión de estas. De dejar a alguien en el PC, pero bueno. Fueguín lo usaremos más adelante. Tal vez cuando Culebrilla se empiece a dejar atrás. A quedar atrás. Y... Witzel sea un Float, el bueno. O sea, que también tengo curiosidad con saber quién es el Pokémon del huevo. Y bajamos aquí. Y nos vamos. Me gustaría ir a la senda de las bicis, por lo menos. Hacer algo. Sí, bueno. Vamos a ir rápido. Sí, vamos a hablar con Cintia. Vamos a pasarlo rápido. Y bien, sí. Sí, quiero hacerte el huevo. Si sale Winout... No, Winout no era en este juego. No sé quién era el que sale en este juego, lo miraré. Tiene que ser random, tiene que ser un Pokémon al azar. Aunque no sé si de huevo te puede salir una segunda evolución o algo. Vale, Cintia se va, voy a beber un poco de agua. Y vamos para allá. Vamos a pedir la bici. Sí, gracias por rescatarme, acepta esta bici como agradecimiento. Me la quedo y la voy a... Bueno, sí, eso ya sé cómo funciona. Vale.
Y la voy a asignar yo creo. Vamos a ver antes el mapa. Y el layout no lo cambiaré para el siguiente episodio, ya que es el huevo. Seguro. Ciudad Pirita. Pero es que... 207, ruta 207 si hemos capturado. Ahora que lo tengo por aquí capturado. Apuntado. Creo que sí, sí hemos capturado. Y por la ruta 206. No, sí. No hemos podido capturar por la ruta 206. Y vamos a asignarla a esta. ¿Cuánto llevamos ahora? 15 minutos, vale, aún queda. O sea que quedaba menos. Vamos a asignarla. Asignamos. Y nos la ponemos. Solo va a pasar en la senda esta. Esta que nos va a contar ahora. ¿No tienes el kit de explorador? Te aconsejo que vayas a ver al hombre que vive al lado del centro Pokémon. Ah, que no nos deja ir. Joder. Vamos a ir rápido. ¿Dónde está el centro Pokémon? Aquí. Vamos a ver aquí. Espero que no me dé mucho la turrita, porque vamos. Buscamos eso juntos, sí. El hombre topo. Vale, sí. No, otra vez no. No, mierda. Estoy dando la B ya para... Joder, lo siento, tío. Vale, vamos a hablar con este hombre. Hombre topo, vale. Vale, nos lo da ya y que no me explique nada, tío, porque esto ya... No lo voy a hacer, ¿sabéis? El subsuelo me da bastante igual, la verdad. No. Joder, qué pesado es, macho. Que no lo puedo hacer. A ver, poder puedo, pero... Bueno, en verdad nunca lo he hecho. A ver, si le das al B va más rápido, vale. Luego me quito la bici, que tampoco es que me gusta aquí una barbaridad. Vale, aquí se para. Y esa es la senda de las bicis. Vamos a luchar, a ver si nuestro Buizel evoluciona hoy y podemos capturar un Pokémon en la ruta 206. Antes de nada, pero un momento, creo que se ha parado el sonido. Voy a mirar aquí un momento si hemos capturado la ruta 206. No, vale, no hemos capturado. Vale, ya estoy. Es que lo tengo aquí en un Word. Ojo, se ha bugueado esta mierda. Esperar. Vale, ahora sí. Lo siento, que estaba aquí. Cyndaquil, vale, pues lo va a matar Flota, a ver si ya evoluciona una vez el pesado con Aquacola. Eso se sigue viendo bien, ¿no? Vale, sí. Quedan 2 minutos, lo mata un golpe, ¿vale? 192. Vamos a pasarlo rápido a ver si nos da tiempo para... Lo mismo Webin, iba a decir. El huevo sí que sale en la miniatura. Es que Webin es como llamamos a un juguete de mi perra. Y es un huevo Kinder, así. Vamos a ver, Aquacola. A ver, no es muy eficaz. ¡Ojo lo que me ha quitado! No lo falles, vale. Ojo lo que me ha quitado la puta Aquacola de los huevos, tío. Así que vamos a ir para abajo. Vamos a luchar contra esta también. A ver si evoluciona ya, más que nada, tío. Pero voy a cambiar de Pokémon de primeras, eso yo lo digo yo. A ver si puedes conmigo. Eso es un poco pesado, Pero bueno. 3 Pokémon, Glacier. Es tipo hielo, ¿no? Sí, es tipo hielo. Pensaba que era tipo agua, no sé por qué. Vale, pues nos hubiera venido aquí bien fueguín, pero bueno. Con un palmeo creo que lo matamos. Vamos a dar palmeo y para tu casa, venga. Este fuera, súper eficaz, eso ya lo sabía. Vale, se cura con restos. Cambiar Pokémon Gambit. Vamos a tirar de culebrilla y de un hidrocañón. Debería matarme. Fue la segunda evolución. Golpe cabeza. Cuidado. Vas a hacer primero golpe cabeza y luego hidrocañón. Ah, vale, le mata 2 golpes cabeza. Corte vacío. No debería quitarnos mucho, vale. Vale.
185. Sí, vamos a cambiar a flota. Y luego cambiamos otra vez a... Porque da pena. Creo que la tenemos que matar de un golpe. Una cojola debe matar. Vale, sí, le hemos matado, vale. Y va a evolucionar ahora nuestra flota, sí o sí, vamos ya. Primera evolución de la serie en el capítulo 11, tío. ¡Anda! Está bebiendo agua, lo siento. Flota está evolucionando. Ahí he escuchado una musiquilla. Qué guapo, tío. Ahora vamos a ver sus estadísticas. Y minuto 20, no nos va a dar tiempo a ir a por el segundo Pokémon de ruta, tío. A ir afilado. ¿Es tipo volador? No, no. Es tipo agua, vale, vale. Es que como tenía lo del flotador y esto, pues... Lo siento, pero no, 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 prefiero... Pues si me bajan el ataque físico tengo agua a los dos, y si me bajan el ataque especial tengo Aquacola. Joder. ¡Que no! Ahí, coño. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Uy, cuidado. Ah, que se queda así. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana tendréis la evolución. La evolución no. El Pokémon de ruta, el primer Pokémon de esta ruta. ¿Sí o no? No me rollo más. Muchas gracias por seguir apoyando la serie. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like. Suscribiros si no estáis. Y adiós.